Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ven en el título, nos adentraremos en un tema súper jugoso, un secreto a voces que todos hemos estado esperando con ansias, los secretos íntimos del romance de Alil y Esla. Lo que nunca viste, lo que te perdiste, las cosas que se esconden detrás de las cámaras de este amorío que nos mantuvo pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense para una inmersión profunda, porque hoy vamos a desentrañar los misterios de esta pareja que nos hizo soñar. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido como este. Vamos a descubrirlo juntos. Bueno, para empezar, ¿quiénes son Alil y Esla? Para aquellos que quizá no estén tan familiarizados, o para refrescar la memoria, estamos hablando de los protagonistas de la serie turca que nos robó el aliento, Esla. Una historia llena de drama, amor prohibido, tradiciones ancestrales, y por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas. Y es que, amigos, la magia que se veía en pantalla, la tensión, la conexión, no era solo fruto de la actuación. Hay mucho más. Esla, la serie que nos conquistó con su trama apasionante y sus personajes inolvidables, nos transportó a un mundo donde el amor desafiaba las convenciones sociales y las tradiciones arraigadas. La historia de Esla, una joven que se ve obligada a regresar a su tierra natal y es vendida a un matrimonio concertado, y de Alil, el líder tribal que se convierte en su esposo, nos mantuvo al borde del asiento durante meses. La serie no solo exploraba el romance sino también temas como la libertad, la familia, la lucha de las mujeres en un entorno patriarcal y el choque entre la modernidad y la tradición. La serie, estrenada en 2006, se convirtió en un éxito rotundo tanto en Turquía como en diversos países alrededor del mundo. Su trama cautivadora, su ambientación exótica y sobre todo, la química entre los protagonistas, Mehmet Akifalakurt y Cansu Dere, la catapultaron a la fama internacional. Los espectadores se enamoraron de la historia de amor de Alil y Esla, y no tardaron en especular sobre si esa conexión trascendía la ficción. Sabemos que la relación entre Alil, interpretado por Mehmet Akifalakurt, y Esla, interpretada por Cansu Dere, traspasó la ficción. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, y es que era imposible no notar la chispa entre ellos. Las miradas, los roces, la forma en que se miraban, todo apuntaba a algo más allá de la amistad o la simple camaradería profesional. La conexión que se veía en pantalla era innegable. Las escenas románticas, llenas de pasión y tensión, eran tan convincentes que el público no dudaba en creer que los actores sentían algo más que amistad. La manera en que Alil, con su mirada intensa y protectora, y Esla, con su espíritu rebelde y su belleza cautivadora, se relacionaban, generaba una atmósfera de deseo y complicidad que traspasaba la pantalla. Empecemos por analizar las famosas escenas de la serie. ¿Recuerdan esos besos apasionados? ¿Esos abrazos interminables? ¿Esas escenas donde la tensión sexual era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo? Bueno, pues hay testimonios, filtraciones, y fuentes cercanas a la producción que aseguran que en muchos de estos momentos, la pasión era genuina. Y claro, no podemos olvidar las fotografías que se filtraron, las capturas de momentos fuera del set, donde se les veía juntos, cómplices, con gestos de cariño que iban más allá de lo profesional. Las escenas íntimas, aunque cuidadosamente coreografiadas para la cámara, requerían una cercanía y una confianza que solo se logran con una conexión especial. Las fuentes cercanas a la producción, que prefirieron permanecer en el anonimato, revelaron que la química entre Mehmet Akifalakurt y Cansu Dere era evidente, y que en ocasiones la pasión desbordaba los límites del guión. Los besos, los abrazos y las miradas eran más intensos de lo que la cámara registraba, y la tensión sexual entre ellos era palpable en el set. Y hablando de fuera del set, ¿qué sabemos de sus encuentros privados? Pues, aunque la discreción era clave, algunas pistas llegaron a la prensa. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de viajes juntos. Fuentes cercanas a la pareja confirmaban que la relación iba en serio, y que estaban profundamente enamorados. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en captar la conexión. Paparazzis al acecho, noticias en primera plana, y una legión de fans que soñaban con verlos juntos para siempre. A pesar de los intentos por mantener su relación en secreto, algunos indicios de su romance comenzaron a filtrarse. Se rumoreaba que se les había visto juntos en restaurantes, disfrutando de románticas cenas a la luz de las velas.
También se hablaba de escapadas a lugares exóticos, donde supuestamente pasaban tiempo a solas, lejos de la mirada pública. Aunque no existían pruebas contundentes, las fuentes cercanas a la pareja confirmaban que su relación era seria y que estaban profundamente enamorados. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, no tardó en interesarse en la relación entre Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere. Los paparazzi se mantenían al acecho, esperando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Las noticias sobre ellos inundaban las revistas del corazón y los programas de televisión. La legión de fans de la serie soñaba con ver a sus ídolos juntos en la vida real, y el romance entre Halil y Esla se convirtió en uno de los temas más comentados del momento. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. La presión mediática, las agendas apretadas, y quizá algunos desacuerdos personales, llevaron a la pareja a tomar caminos separados. La ruptura, aunque discreta, fue sentida por sus fans, que esperaban un final feliz en la vida real, como el que veían en la serie. La fama, el escrutinio público y la dificultad de compaginar sus apretadas agendas laborales comenzaron a pasar factura a la relación. La presión mediática, que no les daba tregua, dificultaba la posibilidad de llevar una vida normal. Además, los rumores sobre la incompatibilidad de caracteres y los posibles desacuerdos personales comenzaron a circular. La ruptura, aunque se mantuvo en la discreción, fue un duro golpe para los fans de la serie, quienes habían soñado con ver a Halil y Esla juntos para siempre. La decepción fue palpable, ya que muchos creían que su amor en la ficción se trasladaría a la vida real. ¿Y qué hay de las razones detrás de esta separación? Bueno, los rumores fueron muchos y variados. Se habló de celos, de diferencias de carácter, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Algunos medios apuntaban a la incompatibilidad de horarios, ya que ambos tenían una agenda de trabajo muy demandante. Otros a la presión de las familias, que quizás no veían con buenos ojos esta relación. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron diversas. Se rumoreó sobre posibles celos profesionales, ya que ambos actores tenían una gran proyección en sus carreras. Las diferencias de carácter, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, y la incompatibilidad de horarios, también fueron señaladas como posibles factores determinantes. Además, se especuló sobre la posible presión de las familias, que quizás no aprobaban la relación. Pero lo más interesante y lo que realmente añade misterio a la historia, son las versiones que sugieren que Mehmet Akif Alakurt, el actor que interpretaba a Halil, tenía un carácter complicado. Se dice que era muy exigente, que tenía problemas de temperamento, y que esto habría afectado la dinámica de la relación. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, pintan un cuadro más complejo de la situación, y nos recuerdan que la perfección solo existe en la ficción. Las fuentes cercanas a la producción y algunos testimonios de personas que trabajaron con Mehmet Akif Alakurt revelaron que el actor era conocido por su carácter fuerte y exigente. Se especuló sobre posibles problemas de temperamento y sobre la dificultad de trabajar con él. Estas versiones, aunque no fueron confirmadas, sugieren que la personalidad del actor podría haber influido en la dinámica de la relación con Cansu Dere. A pesar de la ruptura, la huella que dejaron Halil y Esla en nuestros corazones es imborrable. La química, la pasión, la intensidad de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos marcaron para siempre. Fueron la pareja perfecta, la representación del amor verdadero y apasionado. La historia de amor de Halil y Esla, tanto en la ficción como en la vida real, nos dejó una huella imborrable. La química, la pasión y la intensidad de su relación nos conmovieron y nos hicieron soñar con un amor que trascendiera la pantalla. Fueron la pareja perfecta, la representación del amor verdadero y apasionado, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus fans. Hoy en día, ambos actores han seguido sus carreras por separado. Cansu Dere sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Mehmet Akif Alakurt, por desgracia, ha tenido un destino más complicado. Aunque fue muy exitoso en su momento, su carrera se vio afectada por las controversias y los rumores que mencionamos antes. Desafortunadamente falleció en 2020 a la edad de 39 años, dejando un vacío enorme en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Cansu Dere, con su talento y carisma, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Mehmet Akif Alakurt, a pesar
De su éxito inicial, enfrentó desafíos en su carrera. Su repentina muerte en 2020 a la edad de 39 años, conmocionó al mundo del espectáculo y dejó un vacío en el corazón de sus fans. Su talento y su imagen de galán lo convirtieron en uno de los actores más queridos de Turquía. La historia de Halil y Esra es un claro ejemplo de cómo la magia de la ficción puede, a veces, trasladarse a la vida real, y de cómo el amor, la pasión y el drama pueden ir de la mano. Nos demuestra que a pesar de los obstáculos, los rumores y la presión mediática, el amor puede ser real y verdadero. Y aunque su historia no tuvo un final de cuento de hadas, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un amor que trasciende la pantalla. La historia de amor de Halil y Esra es un recordatorio de que la ficción y la realidad pueden entrelazarse, y de que el amor, la pasión y el drama pueden coexistir. Nos demostraron que a pesar de los obstáculos, los rumores y la presión mediática, el amor puede ser real y verdadero. Y aunque su historia no tuvo un final de cuento de hadas, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un amor que trasciende la pantalla. Su legado perdura en la memoria de sus fans, quienes recuerdan con cariño la magia que compartieron. Así que, en resumen, los secretos íntimos del romance de Halil y Esra fueron una combinación de química innegable, pasión desbordante y un romance que, aunque breve, dejó una huella imborrable. Vimos cómo la ficción se entrelazó con la realidad, y cómo el amor, la presión y el drama crearon una historia que aún hoy nos sigue fascinando. En conclusión, el romance de Halil y Esra fue una combinación de química innegable, pasión desbordante y un romance que, aunque breve, dejó una huella imborrable. Vimos cómo la ficción se entrelazó con la realidad, y cómo el amor, la presión y el drama crearon una historia que aún hoy nos sigue fascinando. Su legado perdura en la memoria de sus fans, quienes recuerdan con cariño la magia que compartieron y la emoción que les transmitieron. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo, si ustedes también eran fans de la pareja, y qué es lo que más recuerdan de la serie. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.